Señor te bendiga y te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y estamos aquí en nuestro programa semanal, Espacio Sagrado. Para mí es un honor, hermano, créame, y un gran privilegio poder enseñar la palabra de mi Rey, de mi Creador, de mi Redentor. Y como su siervo, como su fiel siervo, tratando, créeme, cada día de entender más su voluntad para hacer las cosas como Él quiere. ¿Ve? El amor no busca lo suyo. Y cuando nosotros leemos esta porción de 1 Corintios 13, lo que está hablando es acerca de la intención del que ama. La intención del que ama es siempre buscando agradar al otro. Es como cuando tú quieres agradar a alguien que tú amas, tú le preguntas cómo deseas las cosas. ¿Cómo tú y yo podemos enterarnos de cómo Dios desea las cosas? A través de la Escritura. Ahí está encerrada y está revelada su voluntad. Es cuestión de sacar el tiempo para leer un poco y lo vamos a ver ahí, hermano. Cuando hablamos acerca del Shabbat, estamos hablando acerca del cuarto mandamiento. Estamos hablando acerca de que este cuarto mandamiento tiene un precedente y es en la creación. Así que esto va más allá de teología, filosofía y religión. Esto, hermano, lo que estamos haciendo es accesando a través de la Escritura, accesando la mente o el corazón del Creador. Y vemos que Él ahora separa este séptimo día. ¿Por qué Él hizo esto? Cuando tú y yo estudiamos Antiguo Medio Oriente, hermano, y tengo aquí algunos libros, porque voy a utilizar, por ejemplo, este libro, hermano, es sumamente interesante, ¿ok? Este es uno de los primeros libros que leí de John Walton, The Lost World of Adam and Eve, ¿ok? Interesante e importante, hermano. También este libro de Margaret Barker, Temple Symbolism in the New Testament, On Earth as It in Heaven. Y esta es una porción del Padre Nuestro, lo menciona, ¿ok? Y a veces ni sabemos lo que estamos orando. Y este libro es sumamente interesante. Gods Indwellings, Temples and Divine Presence in Ancient Near East. ¿Ok? Temples and Divine Presence in Ancient Near East. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque a través de esta literatura nosotros tenemos, hermano, la oportunidad de aprender, de entender, de estudiar cómo pensaba la audiencia para la cual se escribió la Biblia. Una audiencia Antiguo Medio Oriente, una audiencia que entendía protocolo y también tenía una mitología o un folclore que se refería a el entendimiento de los cielos y del mundo espiritual. En ese contexto vemos la Biblia expresando el carácter, la voluntad y el plan del creador del universo, que es el Rey de Israel, el Padre que envió a Yeshua. Ahora, cuando hablamos del séptimo día, estamos hablando de más que solo un día. Es más que solo un día. Es el cuarto mandamiento, pero cuando tú estudias el contexto Antiguo Medio Oriente, descubres que es más que simplemente un día y más que un decreto. Es literalmente la revelación del protocolo de un templo, de cómo es que se establecen los templos, cómo es que un edificio es transformado y se convierte en un templo, un lugar donde la deidad habita, un lugar donde la presencia del Creador está literalmente habitando. Así que estamos viendo que el séptimo día es una referencia a la habitación del Rey, una referencia a la habitación de la presencia, la Shekinah. Es una referencia directa y literal de un templo. Así que ponte a pensar. Lo que estamos estudiando, primero vemos el Shabbat como el día de reposo, un día que se separa para Dios, ¿ok? Pero también lo estamos viendo como lo que es un templo. ¿Cambiará tu vida si tú ves el séptimo día como un templo? Como un santuario. No hecho de cemento ni madera. Un santuario hecho de 24 horas. Entonces, cuando nosotros comenzamos el séptimo día, entramos en un santuario. Entramos en el lugar
que representa el perímetro sagrado donde habita el creador del universo con el hombre. Vamos a ver algo interesante hoy. Vamos a seguir hablando la segunda parte de la santidad de la mesa del Señor. Ahora, sabemos, hermano, que el Shabbat es un espacio sagrado. Es un espacio sagrado, y si usted tiene algún nivel de entendimiento de lo que es el Shabbat, yo te digo a ti que ese nivel de entendimiento, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno, es porque a Él le plujo, hermano, revelarte, abrir tus ojos. El entendimiento de Shabbat es igual a la invitación al Shabbat. El entendimiento del Shabbat es igual a la invitación a el perímetro o el espacio sagrado que se crea cuando obedecemos el mandamiento. Ahora, el hombre tiene lo que se llama puntos de vista, tiene perspectiva, tiene opiniones, y aún en la vociferación de la proclamación de su libre albedrío. Pero lo único que Dios espera del hombre no es sus puntos de vista, ni su perspectiva, ni sus opiniones, ni la proclamación de su libre albedrío. Lo único que Él pide es obediencia. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué tal si yo te digo que tus hijos no van a hacer lo que tú dices, van a hacer lo que tú haces? Entonces, hay algo, hermano, que todo padre que tiene la intención de pedirle a Dios la bendición para sus hijos debe entender. Cuando tú, papá y mamá, obedeces al Eterno, el Eterno guarda a tus hijos. De hecho, los guarda al tal punto de que le revela el mismo camino que tú estás caminando. Por eso es que está la frase, el Dios de mi Padre. Esto es bien importante que lo entendamos, hermano. Porque aún por amor a tus hijos, tú obedeces al Eterno. Mira esto, bien interesante. El universo es el espacio que Dios hace para el hombre. Pero lo sagrado es el espacio que el hombre hace para Dios. Así que lo que estamos hablando aquí, hermano, que el Eterno crea el universo. ¿Ok? El cielo le pertenece al Eterno. ¿Ok? Él está ahí. Pero él crea el universo y le dice al hombre, mira lo que te tengo. Pero entonces, a través del cuarto mandamiento, el Eterno espera que de ese universo Él separe un perímetro en el tiempo. 24 horas, que viendo el patrón bíblico de cuando comienza y termina un día, al caer el sol un viernes, al caer el sol sábado, porque marca el séptimo día. Acuérdense que en nuestro calendario el día termina a la medianoche y comienza a la medianoche. Pero por eso es que hacemos, ¿qué cosa? Vamos a ver si son buenos estudiantes. Hacemos ritos de transición, y es un concepto antropológico que tú y yo en nuestra cultura como que en primera vista no lo reconocemos, pero tú y yo hemos hecho ritos de transición. Graduaciones son ritos de transición, quinceañeras son ritos de transición que anuncia un cambio de estatus de una persona, eventos que anuncian un cambio de estatus. Entonces hay un cambio de estatus porque de viernes a sábado, ¿ok?, son 24 horas de Shabbat. Así que viene al caer el sol, se hace un rito de transición para anunciar un cambio de estatus. ¿Cuál es el estatus? De un día común a un día sagrado, a un día kadosh. Pero eso lo tiene que hacer tú y yo, porque el mandamiento nos dice, acuérdate de santificar, o sea, separar el séptimo día. Y como tú y yo lo hacemos, gracias a la antropología tenemos una idea general, una idea, y es a través de un rito de transición. Y estos ritos de transición en la cultura del Antiguo Medio Oriente, de Antiguo Israel, nosotros vemos ritos de transición, incluyendo el bautismo, un rito de transición. Así que vemos que tanto las oraciones, el declarar que hay diferencia entre el viernes y el viernes al caer del sol, que es Shabbat,
el nosotros recitar la creación, donde aparece el primer momento que se separa el Shabbat, como contexto de lo que estamos haciendo. Lo hacemos en las oraciones, lo hacemos mientras estamos adorando al Padre, en las declaraciones en la mesa. Todo esto con la intención de establecer diferencia. Porque tú no puedes mezclar lo que tú haces un día común con lo que tú haces un día sagrado. Porque el día común es bueno, pero el día sagrado es santo. ¿Ok? Vamos a continuar por aquí porque tenemos mucho que compartir con ustedes. Así que, vemos, hermano, el estatus de la creación estaba desordenada y vacía. Y la palabra tohu es la palabra hebrea desordenada. Bohu es la palabra hebrea vacía. Estas dos palabras hablan acerca de vanidad. Pero tohu, si usted ve bien en lo que le estoy presentando, dice place of chaos. Es un caos. Así que, ¿cómo comienza la Biblia? Presentando que la creación está en un estatus. Caos. Caos. Ok. Pero luego, a medida que va avanzando los 7 de la creación, estamos viendo que el Eterno está hablando y dando órdenes y comienza a ocurrir algo. Una transformación de caos hasta un planeta que le da fruto y comida, oxígeno y todo lo que necesita el hombre para vivir. La frase, y Dios lo vio y dijo que es bueno, y lo vio bueno. Esa frase lo que quiere decir es que entonces es funcional. ¿Ok? Así que estamos viendo los 7 días de la creación, es una transición de caos a orden. Así que el Shabbat es la celebración del orden del Eterno. Esto es bien interesante. Veamos esto. Ok. En el libro que le acabo de mostrar, ¿verdad? Que acerca del Edén, ok. En este libro, ok. Esto es lo que estamos trabajando ahora. Dice que cuando en la antigüedad, cuando se construían templos, eran 7 días de inauguración. En esos 7 días lo que estamos viendo es que un edificio se transforma en el 7º día en un templo. Así que lo que estamos viendo es que los 7 días de la creación revela un patrón de cómo inauguraban templos en el Antiguo Medio Oriente, donde un edificio construido después de los 7 días es transformado de edificio a templo. La función de un templo, el de recibir la deidad, el de recibir y hacer una habitación para la presencia de la deidad. En este caso, el Shabbat entonces no es un día como ni cualquiera. Al ser el 7º día y separarlo, y nosotros separarlo por obediencia, ese día no es común, es transformado en un día literalmente Kadosh. Ya el Eterno lo estableció Kadosh, pero nosotros tenemos que separarlo, porque hay un mandamiento basado en la santidad del 7º día. Y tú y yo reconociendo esto, lo que estamos haciendo es que estamos conectando con la naturaleza propia del día 7º. ¿Cuál es la naturaleza propia del día 7º? Es santo, es Kadosh, ¿ok? Así que espero, hermano, que esto les haga sentido, ¿ok? Porque sé que vamos a aprender mucho hoy. Así que los 7 días de la creación, como le acabo de decir, revelan y nos enseñan, hermano, que es una ceremonia de entronamiento o la inauguración de un templo. Luego de 6 días, en el 7º se proclama las funciones del templo y en el clima la deidad viene a tomar su reposo o descanso o viene a habitar en ese templo. Así que Dios ha traído orden y equilibrio al cosmos y los mantiene en el mundo que Él ha creado. Ok. Mientras tú y yo obedecemos al Eterno, va a haber equilibrio, va a haber orden. Cuando tú y yo desobedecemos al Eterno, nosotros traemos las cosas fuera de balance, en desequilibrio. Y esta es la antesala de caos. Por eso es que hay maldiciones ligadas a la desobediencia y hay bendiciones conectadas a la obediencia. Porque es el reflejo de que
Cuando tú traes a tu mundo caos, chequéate. Es porque violaste los mandamientos. Los mandamientos del Eterno son la estructura que mantienen orden en el universo. Y vamos a hablar en términos de microcosmos, aplicándolo a nosotros mismos. Y por favor, oigan con calma, porque a veces suena poco griego, pero no lo es. Tu entorno, tu universo, si tú lo llevas como tú dice la palabra, va a haber equilibrio, por ende orden, por ende bendición. Pero cuando tú y yo desobedecemos la palabra del Eterno, pues entonces hay un desequilibrio, hay un desbalance y comienza entonces la transformación de orden a caos, cuando desde el principio era caos a orden. Observar el Shabbat es uno de los mandamientos, pero es el mandamiento que más claro nos explica acerca de cómo traer equilibrio. En tu vida hay caos, es el reflejo de un desequilibrio. En la parte natural ocurre, con la alimentación, con el ejercicio, con la falta de descanso. Así ocurre, hermano. Responde entonces a las leyes de la Torá. Si nosotros caminamos en obediencia, hay orden. Si caminamos en desobediencia, hay desbalance, por ende desequilibrio. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a seguir viendo esto aquí, hermano. Esto es bien importante. Cuando hablamos acerca del Shabbat, nosotros estamos viendo, hermano, dos cosas bien interesantes en nuestra sala, que es la mesa y el pan. Mucha gente dice que el pan y todo esto es simplemente tradición. Sin embargo, como preparamos la mesa, es un reflejo del servicio del templo. Y el servicio del templo es un reflejo de lo que el Eterno esperaba que Adán hiciera: cultivar y guardar el Edén. Así que el Eterno le dice a la mesa que hay en tu casa, Él le dice: ese es mi altar. Número 28.2 dice que al pan Él le dice que esa es mi ofrenda. Por eso es que tú ves que le echamos sal al pan, porque el Eterno nos enseña que el pan en el Shabbat es como si fuera su ofrenda, y todas las ofrendas hay que echarle sal, porque representa la perpetuidad de sus convenios. Así que la mesa se convierte, o simbólicamente se convierte en un altar. El pan simbólicamente se convierte en la ofrenda. Esto es lo que tú y yo llamamos la mesa del Shabbat. Esta es la mesa del Shabbat. Una vez que esto se establece, hermano, tenemos que entender que hay niveles de santidad. Así que cuando tú entras en el Shabbat, tú estás entrando en un templo. ¿Ok? No, o sea, quizás tú estás al nivel que estás estudiando, estás empezando y estás simplemente viéndolo, pues hay que separar el séptimo día. Pero vas a ir aprendiendo poco a poco que entrar en Shabbat es entrar en el templo, el perímetro sagrado, donde los mandamientos van a guardar la santidad de ese perímetro. 24 horas donde el Eterno dice: no vas a trabajar, no vas a hablar tus asuntos, no vas a hacer las cosas que tienen que ver con el negocio, no vas a hacer cosas comunes, hermano. Tú tienes 6 días para eso. Pero si vamos a entrar al Shabbat, estamos viendo el Shabbat como un santuario, el lugar donde habita el Eterno. ¿Ok? Así que una vez que tú y yo recibimos Shabbat, entramos Shabbat, es como el que está entrando en el lugar donde el Eterno habita. Y hay unas instrucciones que son las que garantizan la santidad o la limpieza de ese perímetro. Y tú no quieres traer desbalance al orden que se supone que hay en el Shabbat. Y por eso es que vemos toda esta simbología como la mesa, como altar, el pan, como las ofrendas. Ok, ahora, una vez que nosotros entramos y recibimos Shabbat, entonces entramos a trabajar con el pan, y como el sacerdote se acerca al altar a trabajar con las ofrendas. Ese es otro nivel de santidad dentro de nuestro caminar en el Shabbat. Se intensifica más nuestro awareness, consciente de la presencia, consciente de la santidad de estas 24 horas. Miren esto. Espero que lo puedan ver.
Tu mesa de Shabbat se considera como un altar personal. Y así como el altar del templo en Jerusalén se utilizaba para ofrendar a Dios, así también nosotros llenamos nuestra mesa con lo mejor en honor a la presencia de Dios. Y así como las ofrendas se salaban antes de ser comida, nosotros sumergimos nuestro pan en el sal, en el Shabbat. Todo esto, hermano, todo esto es el retrato del templo. Cada 7 días. Bien importante, hermano. Ahora, este paso lo expliqué la semana pasada, bien importante. Una vez que nosotros nos acercamos al pan, es como el sacerdote cuando se acercaba al altar. Y hay o silencio o se restringen las conversaciones a solamente exaltar al Eterno. Hermano, literalmente mientras vamos separando el Shabbat, estamos entrando en otros niveles mayores de santidad, hermano. La presencia del Eterno se intensifica si tú lo haces de corazón, con entendimiento. Porque se trata de un tiempo sagrado, un tiempo de gozo, un tiempo de reconocimiento. Entonces, tú haces la oración por el pan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, que traducido es: bendito eres tú, Señor, nuestro Elohim, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Una vez que hacemos esto, entonces compartimos el pan y decimos Shabbat Shalom. Ahora bien, hay un trabajo que estudié hace mucho tiempo y de lo que se llama paper o una investigación, ¿ok? Bien interesante. Se llama Expressions of Sacred Space, expresiones del lugar sagrado, del espacio sagrado. ¿Okay? Y según esta investigación, dice que en la antigüedad recitaban o practicaban en forma de oraciones la creación del universo. Y era como si ellos estuvieran invocando el tiempo de la creación, o como si ellos estuvieran transportándose al pasado, literalmente en medio de los eventos de la creación que están registradas en los libros, en este caso en Bereshit, en Génesis. Dice aquí que la recitación de estas oraciones o estas declaraciones era como si la persona estuviera entrando en un templo mientras recitaba los eventos de la creación. Literalmente. Entonces, mira qué interesante, hermano. Cuando, si tú usas este Sidur, ¿verdad? O simplemente la Biblia, te vas a dar cuenta que la parte del Shabbat se habla acerca, comienza hablando acerca de la creación. Comienza hablando acerca de la creación, y porque esta es una práctica muy común en antiguo Medio Oriente. Una práctica muy común, el de recitar la narrativa de la creación, porque estaba conectada a un templo. Así que para la mente de antiguo Medio Oriente, el relato de la creación tenía que ver con la construcción, inauguración de un templo donde la deidad habitaba y traía orden. Pero tú y yo no lo aprendimos así. Tú y yo lo aprendimos primero. Estamos guardando el Shabbat como los judíos lo hacen. O estamos guardando el Shabbat como lo hacen los adventistas. Pero en antiguo Medio Oriente, cuando ellos leían estas narrativas de la creación que terminaba con un templo o un Shabbat, como aparece en la Torá, eso es lo que se llama en inglés temple text, o un texto que habla del templo. Pero tú y yo nunca lo aprendimos así. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, hermano, nosotros vamos enfrentando o confrontando nuestro sistema de creencias, porque aprendimos las cosas filosóficamente, religiosamente, y ahora estamos viendo, hermano, que hay una explicación muy, muy normal. Estamos hablando de la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Génesis capítulo 2,
aquí en el Sidur tú comienzas hablando acerca de la creación o si no, simplemente te refieres a tu Biblia. Así que bien interesante, hermano, donde vemos que lo humano y lo divino se unen en espacio y tiempo cuando se recitan estas oraciones. Toda esta información, hermano, es sumamente importante. Ahora, cuando tú lees literatura que te ayude a entender la dinámica que ocurría en el templo en los tiempos de Yeshua, ves que en la Mishnah, que están lo que se llaman los diferentes tratados de la Mishnah, como el Tamid, Midot, Sukkah, Pesachim y Tanit, hablan acerca del protocolo del templo. De hecho, vemos entonces en la Mishnah, en Seder Kodashim Tamid, capítulo 7, 7.4, que los salmos que ellos cantaban en el templo todos los días, que hoy día se cantan en muchas sinagogas, en la sinagoga y en muchas congregaciones mesiánicas. Y dice aquí, en el Seder Kodashim, te dice los salmos que se cantaban en el templo todos los días. Por ejemplo, el domingo comenzaban cantando Salmo 24. El lunes seguían cantando el Salmo 48. El martes el Salmo 82. Y entonces el jueves el 94. Y entonces el viernes el 81. Entonces en el Shabbat el 92 y el 93. Ahora, si tú estudias estos salmos, de lo que está hablando es acerca del planeta Tierra, de que el Eterno es el creador. Está hablando acerca de la creación y de que todo es de Él. O sea que literalmente toda la semana los cánticos y las oraciones en el templo era preparando el pueblo para entrar al Shabbat. Y estaban refiriéndose a la narrativa de la creación. Así que lo vimos como lo hacen en el templo, pero también lo vimos, hermano, que en el Antiguo Medio Oriente se hacían también oraciones, canciones que exhortaban al pueblo a entrar a el templo o a la presencia de un día que se había separado como un día sagrado. En el templo, hermano, vemos que además en el lugar santo, que además de ver la menorá, que era la lámpara de 7 brazos, el altar de oro, el altar de incienso, también veíamos un otro mueble ya que tenía los panes de la presencia o los panes de la proposición. Ahora es importante porque en tu mesa esta noche hay pan. Esta mesa, hermano, estaba colocada al lado derecho en el lugar santo y tenía una corona de oro y 4 anillos para transportarla. Sobre esta mesa se colocaban 12 panes sin levadura y cubiertos de incienso limpio en 2 hileras. Ahora esto es muy importante. Mira esto. Éxodo 25:30 lo dice. Entonces, cada Shabbat se remueven los panes y simultáneamente son reemplazados por panes frescos. De esta manera los sacerdotes se aseguraban que habrá pan constantemente sobre la mesa. Se cree, así como dicen los sabios y la tradición y la Mishnah, que había un milagro de que el pan que se reemplazaba después de una semana estaba tan fresco como el primer día que se había puesto. Y aquí tenemos un diagrama donde están los panes de la presencia. Ahora bien, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque en tu mesa hay pan. Ese pan representa los panes de la presencia, también representa las ofrendas. La mesa representa el altar. Pero cuando nosotros estamos estudiando la palabra pan, que es la palabra panim. Panim. Interesante, presencia. Es panim. Rostro. Es panim. También se refiere al rostro de los ángeles. Pero quiero que consideres lo que estuve estudiando, y esto sí que me impactó. Que panim también dice to direct one's face or looks toward anyone. Y es como si te redirigieran la mirada hacia un lugar. Así que estos panes estaban literalmente mirando
frente a la cortina. Y la cortina, el velo, mejor dicho, que dividía el acceso al lugar santísimo, que era el trono o la presencia del Eterno. O sea que estos panes, hermanos, literalmente, estos panes lo que hacían era que redirigían nuestra mirada hacia la presencia del Eterno. Y esto es lo que está ocurriendo cuando tú y yo estamos trayendo el pan a la mesa. El pan te está diciendo el tiempo de mirar a la presencia, el tiempo de mirar donde está el trono. Hasta los elementos que están sobre la mesa nos ayudan a nosotros a enfocarnos en el Shabbat. Porque es un tiempo tan sagrado, un tiempo tan lleno de la presencia del Eterno. Pero tenemos que aprender, hermano, el entendimiento práctico de los elementos que tenemos en el Shabbat. Más allá de, ok, pues los judíos lo hacen, ok, porque es tradición, pero ¿por qué y qué representa? Panim también, además de presencia y rostro, también quiere decir to direct one's face or looks toward anyone. O sea que los panes de la presencia nos hacían mirar al frente donde estaba el velo que guardaba el lugar de la presencia. Así que cuando tú tienes el pan en el Shabbat, eso es lo que tú vas a mirar. Esto es lo que tú vas a pensar. Hermano, el Shabbat es un mandamiento. Ok, amén. El Shabbat es un día. Yes, ok, el número 7. Pero también el Shabbat es un templo. Y mi pregunta es, ¿estás tú viendo el Shabbat solamente como un mandamiento, que es suficiente? ¿Lo estás viendo solamente como un día que se separa para ir a la congregación? ¿O lo estás viendo también como un santuario? Un perímetro sagrado. Hermano, cuando tú y yo tenemos revelación o entendimiento del Shabbat, comenzamos a ver el Shabbat como lo que es un santuario. Y comienza el Eterno a restaurar en nuestra vida conceptos bíblicos que se habían perdido en la caída del huerto. Ahora el Eterno va a restaurar al hombre el concepto de santidad, lo que es un día separado, lo que es una vida separada, enseñándole el modelo del tabernáculo, así volver a entender el concepto de santidad de Yahweh y la que él perdió. Obedeciendo a Yahweh comienza un proceso de restauración, a volver a ser el hombre que sabía cómo cuidar el huerto, o sea, cómo cuidar el tabernáculo. Cuando hablamos acerca de Shabbat, entonces no solamente un mandamiento, no solamente es un día separado, es un santuario. Y mi pregunta es, ¿cómo tú vas a entrar en ese santuario hoy? ¿Con qué corazón? ¿Con qué mente? Mira, Ezequiel 22:8 dice, mi santuario menospreciaste y mi día de reposo has profanado. Conecta santuario con el día de reposo. Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre los santos y los profanaron, y los profanos no hicieron diferencia. Así que cuando tú y yo, antes de caer el sol, comenzamos entonces las oraciones, comenzamos a repetir, hermano, el relato de la creación para que todo lo que estamos haciendo en esta mesa tenga contexto. Y ponemos el corazón en lo que estamos haciendo, la mente en lo que estamos haciendo. Cuando hacemos con entendimiento, mi hermano, entonces hallaremos el deleite. Por eso que invierto tanto tiempo explicando el contexto. No solamente un elemento que está sobre la mesa, el pan, y la simbología, el contexto. Y cuando tú y yo entendemos el contexto, entendemos por qué estamos haciendo las cosas. Y también entonces podemos ver a través de una simbología, podemos ver lo que el Eterno quiere que veamos, o podemos enfocarnos en aquello que el Eterno quiere que nos enfoquemos. Así que ya sabemos que el pan de la presencia, Lechem de panim, Lechem ha-panim, el pan de la presencia, nos hace a nosotros mirar en la dirección del velo
porque ahí está el arca y la presencia. Hablando acerca de la relación que encontramos en el tabernáculo, la relación en cuanto a los muebles, cómo estaban frente al velo. El Shabbat, hermano, es un tiempo de reverencia, pero un tiempo de alegría, de gozo. Tiene que ser un tiempo de alabanza, un tiempo de gratitud. Y que tú y yo nos sintamos, hermano, que literalmente estamos en la presencia del Eterno, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Si no fuera por el Mesías, si no fuera por Yeshua, hermano, tú y yo no estuviéramos aquí, tú y yo estaríamos ahora mismo entre las naciones todavía adorando dioses de madera y de piedra, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, bocas y no hablan. Pero gracias a que Yeshua murió en la cruz del Calvario, murió por nosotros, hermano. Porque el verdadero amigo es aquel que pone su vida por los demás. Mientras Yeshua moría en la cruz, él lo que estaba haciendo era pagando el precio de mi desobediencia. Mi desobediencia, aunque yo no entendía los mandamientos, generó una sentencia. Yeshua la absorbió. Resucita ahora por el poder del Padre y me dice a mí, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno, pero entonces me dice a mí, como le dijo a María, vete y no violes más los mandamientos. Y si lo hacemos, tenemos que reconocer que abogados tenemos delante del Padre. Pero entonces Yeshua no solamente nos ayuda a nosotros tener un cambio de estatus, Yeshua nos muestra el camino. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Escuchando a Yeshua, estudiando la palabra, viendo la Torah a través de nuestros maestros, de nuestro Mesías, nos damos cuenta, hermano, de que hay un tiempo de restauración para todo aquel que confiese y crea que Yeshua es el Mesías y que solamente en la salvación, en Yeshua, por la gracia del Padre, es que tenemos acceso a la presencia. Hermano, entender todas estas cosas es lo que hace que nosotros hagamos las cosas con deleite. Así que va a haber un tiempo de entendimiento si hay un tiempo de estudio. Va a haber un tiempo de alabanza si hay un tiempo de preparación. Cada Shabbat, hermano, cada Shabbat tenemos la oportunidad de reconocer el honor de ser invitado al espacio sagrado donde el Eterno ha decidido manifestarse. Así que yo te pregunto hoy, antes de cerrar, ¿cómo vas a recibir el Shabbat? Simplemente porque es un mandamiento y eso es suficiente. Lo vas a hacer porque los demás lo hacen, porque los judíos lo hacen. Lo vas a hacer, vamos a hacerlo porque es un mandamiento. Hermano, niveles de entendimiento. Primero comienzas a ver el Shabbat como un mandamiento. Muy bien. Luego lo vas a ver como el día de descansar y consagrarnos a Dios. Esto incluye el día de reunión. Pero hablando de niveles de entendimiento, cuando tú entiendas que el Shabbat es un templo, es un santuario, es la espina dorsal, el eje de todo lo que es orden en el universo. Es el santuario. Es el perímetro sagrado. Así como Dios, hermano, te lo voy a poner otra vez aquí. Te lo voy a poner otra vez aquí. Porque este slide lo explica todo y I love it. Mira esto. El universo es el espacio que Dios hace para el hombre. Lo sagrado es el espacio que el hombre hace para Dios. Así que cuando tú y yo obedecemos el mandamiento y separamos el Shabbat, tú y yo estamos literalmente creando un espacio sagrado. ¿Te acuerdas en Génesis cuando Jacob tuvo este sueño y él vio una escalera que bajaba del cielo y ángeles que subían y bajaban? Que de hecho Yeshua, cuando llama a Natanael, hace referencia a esta visión. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué este escenario? Jacob teniendo sueño de una escalera
ángeles bajaban y subían. Y luego entonces dice, cuán terrible este lugar, dijo algo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. En el antiguo Medio Oriente, antes de construir algún tabernáculo, se construía en base a la visión o un blueprint de un oráculo. Y todos estos patrones, lo que estamos viendo en las escrituras, es lo mismo, hermano. Así que los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Tú y yo como hombres no tenemos jurisdicción para enmendar, minimizar. Tú y yo no tenemos jurisdicción. Acuérdate, podemos ver la Biblia desde el punto de vista teológico a través de dispensaciones. Como también yo lo hacía, porque así es que yo aprendí. Pero también, ¿qué tal si tú lo ves a través de convenios? Y te vas a dar cuenta, hermano, la legalidad de los convenios. Perdón. Cada convenio tiene una señal, cada convenio tiene una provisión. El Shabbat es la señal que el Eterno puso entre él y su pueblo. Hay solamente un solo pueblo. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando de los hijos de Jacob. Estamos hablando de todas las personas de entre las naciones que el Eterno le prometió a Abraham que a través de su simiente o la puerta o el pariente redentor que sería en su descendencia, Yeshua. Y ahora tú y yo como parte del Commonwealth, de la nación de Israel, somos parte de la gran familia de Dios por gracia a través de Yeshua. Ahora vamos a aprender a cómo se camina en este reino, trayendo el cielo a la tierra, a través de los mandamientos, es caminar en el Espíritu, hermano. Ahora, cuando tú y yo entramos en el Shabbat, estamos conscientes que, número uno, es un mandamiento. Estamos conscientes de que es el día que el Eterno separó para convocar la asamblea, para que la asamblea escuche la palabra. Pero también, en el contexto antiguo Medio Oriente, el Shabbat es un santuario. Ahora entendemos por qué, a través de los profetas, siempre cuando se hablaba del día de reposo, se mencionaba santuario. Y es un santuario, literalmente es un santuario, hermano. Hermano, yo les invito a que revisen la literatura que compartí con ustedes al principio. Acuérdate que tus hijos no van a hacer lo que tú dices, tus hijos van a hacer lo que tú haces. Y si tus hijos te ven a ti obedeciendo los mandamientos, acuérdate, hermano, como mencioné ahorita, el hombre tiene puntos de vista, perspectivas, opiniones, proclamación del libre albedrío. Pero el Eterno lo que espera de nosotros es obediencia. Tú y yo somos personas imperfectas. ¿Qué podemos darle al Rey sino nuestro corazón? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la obediencia. ¿Quién diera que tuviese tal corazón? Aleluya. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Hermano, se me acabó el tiempo. La semana que viene, todavía tenemos mucho material aquí, pero la semana que viene vamos a estar todavía hablando acerca de la mesa del Señor. Y espero que esta enseñanza les apoye, les ayude a ustedes a ver en el Espíritu, hermano, lo que es el cuarto mandamiento. Si el primer mandamiento está vigente, el segundo, el tercero, el cuarto yo creo que también. ¿Ok? Y definitivamente todos los mandamientos, hermano. O sea, acuérdate que el nuevo pacto es la restauración de un convenio que Israel rompió. Un juramento que Israel rompió. Y según Ezequiel 36, ahora el Espíritu Santo hace que yo, tú por el querer como el hacerlo, lo que está haciendo referencia a Ezequiel, el Espíritu Santo es el que ahora te lleva a ti a obedecer los mandamientos. El Espíritu Santo no te va a llevar a ti a desobedecer los mandamientos. Te va a llevar a obedecer los mandamientos. Y ese es el contexto correcto. Así que, hermano, simplemente estamos aprendiendo. Nadie se la sabe toda. Espero que sigamos juntos, celebrando Shabbat. Ya en los próximos minutos, son las 6:23 ya mismo, cae el sol, y a través de nuestras declaraciones y nuestras oraciones basadas en la Escritura, declaramos en cada hogar que comenzó el séptimo día y que entramos en ese santuario, en ese espacio sagrado. A través de tu obediencia, tú estás separando un espacio sagrado. Y en esas 24 horas, la orden del día se llama el Eterno, su gloria,
su nombre, exaltarle, bendecirle, pensar en Él, bautizarnos en Él, sumergirnos en el Espíritu con Él. Leer los salmos, leer la palabra del Eterno, hablar de Él, darle gloria, darle honor. Y que seamos luz entre las naciones. Que enseñemos a través de nuestras palabras y el ejemplo cómo se camina en el protocolo de honor delante de las naciones, mostrando que nuestro Mesías está vivo, nuestro Redentor está vivo y nuestro Rey Yahweh es soberano. Gracias, hermano, por estar conmigo este ratito. Que el Señor te bendiga y te guarde. Acuérdate que la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Shabbat shalom.